¿Todo el mundo tiene un bosquejito? ¿Sí o no? All right, ok. Si tiene su bosquejito, por favor, ábralo en este momento. Dentro del bosquejo tiene dos inserts. Inserts son los papelitos estos adicionales que tiene adentro. ¿Lo ves? All right, tiene uno amarillo, si no me equivoco. ¿Sí? ¿O verde? Uno verde. There you go. Verde. El mío es amarillo. All right. Verde y tiene uno grande, blanco. All right? Ok. All right. So, ténganlo los dos a la mano. Ya mismo vamos a hacer referencia, sobre todo el grande dentro de un ratito, vamos a hacer referencia al mismo. So, quiero que lo tenga por ahí cerca. Cuestión de poder, pues, cubrir esa parte en la menor cantidad de tiempo posible. Ok, so, lo primero que vamos a hacer es que le vamos a dar gracias a Dios porque es bueno, amén. Es bien bueno y es fiel. Y pues en el día de hoy nos ha concedido la enorme bendición de poder estar entre todos los lugares que podíamos estar en la casa de Dios. Eso por sí es un regalo que Dios nos concede y confiamos que nuestra presencia en la casa de Dios no va a ser en vano, mejor dicho, pues la Biblia dice que su palabra nunca regresa vacía y lo que vamos a hacer es estudiar la palabra de Dios. Adoramos a Dios, oramos y traemos unas ofrendas y todas esas cosas, si se hacen con el corazón correcto, agradan a Dios, son parte de la adoración a Dios. Y lo que estamos próximos a hacer es también parte de nuestra adoración a Dios. La vez pasada concluimos y al final pues yo me bajé de aquí y estuve ahí cerca de ustedes en los bancos. Y mientras estaba platicando, me percaté de que una hermana que estaba al frente tenía el bosquejo de ella y tenía un papel adicional blanco con toda clase de notas, toda clase de pasajes bíblicos y pues me emocioné muchísimo y lo tomé, ¿verdad? Y pues lo cogí, lo levanté y lleno de emoción dije, esto es adoración, así se adora a Dios, ¿verdad? ¿Sabes? Y la verdad del caso es que estaba totalmente en lo correcto. Adoramos a Dios precisamente tomando notas, escuchando la voz de Dios y lo que Dios imprime en nuestro corazón sobre lo que estamos escuchando, lo anotamos. Y el anotar como tal es una expresión nuestra diciéndole a Dios, lo que tú me dijiste es importante, amén, porque me imagino yo que no vamos a anotar cosas que sean irrelevantes o que no tengan ninguna importancia para nosotros, amén. Pero quizás se me fue la mano, pues me emocioné mucho, ¿verdad? Y quizás algunos de ustedes no toman nota y pues yo no adoro a Dios, ¿verdad? ¿Sabes que no? Pues no es de esa forma, pero esa no fue mi intención, ¿verdad? Provocar eso, pero también, Dios te bendiga, al mismo tiempo, pues sí, también fue mi intención es exhortarles, que no se me quede con los brazos cruzados, que utilice esas manos y que tome notas, ¿verdad? Porque venimos como decía el miembro de la iglesia aquella, donde Rosa y yo estábamos al principio, venimos con nuestra copa vacía, con la certeza y la esperanza de que Dios la va a llenar. Amén. Y parte de esa llenura está precisamente en tomar notas, ¿verdad?, en cuanto a lo que Dios nos va a decir. Así que yo quiero que nos pongamos de pie. Vamos a leer esta porción bíblica, el capítulo 21 totalmente. Dios te bendiga nuevamente. Del libro de Apocalipsis. Y vamos a leer también los primeros 5 versículos del capítulo número 22. All right. Así que vamos a comenzar leyendo desde el Apocalipsis 21 al 1, del 1 hasta el 27 y los primeros 5 versículos del capítulo 22. All right. Si no tiene una Biblia, pues use sus notas que tiene ahí o lea allá en el screen. Vamos a leer de forma antifonal.
Pero mientras hacemos, le suplico, por favor, que preste atención a lo que estamos leyendo, ¿verdad? ¿Sabe? Que no leamos como carretilla, ¿verdad? Sino que mientras leemos, que consideremos lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Ok, vamos a orar un momentito. Padre, en el nombre de Jesús, gracias otra vez por el día que nos has regalado. Gracias por tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo con el cual tú nos has sellado. Gracias, Señor, que tú pusiste en nuestros corazones el deseo de conocerte, el deseo de aprender de ti. Y lo que en este momento en específico te suplico, Señor, es que tú nos enseñes. Sé tú, Señor. Yo me preparé en la mejor forma que he podido. Ahora te ruego, Señor, que seas tú el que haga la enseñanza de forma tal que las cosas que vamos a aprender las podamos entender y las podamos aplicar a nuestras vidas, Señor. Así que tú eres el único que puede darnos ese regalo. Hazlo, por favor, no para nuestra comodidad, sino para la gloria de Jesús. En su nombre oramos. Amén. All right. Apocalipsis capítulo 21. Cielo nuevo, tierra nueva. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía más. Y yo oí la santa sagrada, descender del cielo, de parte de Dios, ataviada una cosa anunciada para su propósito. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él, eso es Dios, morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Entonces vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. De Dios. Tenía la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía una grande y hermosa puerta, y en la puerta los nombres escritos, que son los de las 12 tribus de Israel. Está describiendo la ciudad esta, la Nueva Jerusalén, ¿ok? 3 puertas al oriente, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al occidente. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se establecida como un cuadrado, que es igual a 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Y midió su muro 144 codos según medida de hombre, la cual era la del ángel.
Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda. El quinto de ónice, el sexto de turmalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de crisópraso, el sexto de jasino y el 10º de amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, como vidrio transparente. En ella no hay templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. No entrará en ella ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Sigue leyendo, hasta el 5. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y I read that. Alguien dijo que son las 3 palabras más preciosas en toda la palabra de Dios. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Señor, bendiga su santa palabra y me ayude a hacer una exposición correcta de la misma. Puede sentarse, por favor. Right. Hermano Juan, por favor, si no es molestia, búscame el bulto mío y tráemelo aquí un momentito, que se me quedó algo que voy a necesitar. All right. So, tremenda porción bíblica, amén. Gloriosa porción bíblica, amén. Wow. Tremenda descripción de esa nueva Jerusalén. Tremenda descripción de ese último evento ahí que se narra cuando finalmente podamos nosotros ver cara a Dios. That is something. Gracias, mi hermano. ¿Cuántos están de acuerdo de que si nosotros viviésemos nuestra vida pensando en eso o con ese detalle en mente, nuestras vidas serían un poco distintas, ¿sí o no? Definitivamente serían un poco distintos. Right. So, vamos a entrar de lleno, rapidito, a la enseñanza en el día de hoy, porque tenemos mucho terreno que cubrir. Right. Ahí en su bosquejo, por favor, inmediatamente yo quiero que mire lo primero que tenemos ahí. Tenemos unos principios y unas verdades en la segunda página, cuando usted lo abre, donde dice, vivimos entre 2 mundos. Hay varios principios que tenemos que considerar. La enseñanza se llama el reino de Dios consumado. Vamos a hablar acerca de la consumación del reino de Dios. Muchas veces oramos el Padre Nuestro. Una de las cosas que decimos, vénganos tu reino. Cuando Jesucristo comenzó a hacer su ministerio terrenal, le decía, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Juan el Bautista hablaba acerca de la proximidad del reino de Dios. Jesucristo dijo, no solamente el reino de Dios ha llegado, sino que dijo, yo soy el reino de Dios.
vamos a hablar de un asunto que definitivamente está en nuestro vocabulario, debe estar en nuestro vocabulario. Deberíamos constantemente decir, vénganos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, ¿verdad? Debería ser. Y pues de eso es que vamos a hablar, de esa consumación del reino. Le di esta hoja, un diagrama ahí que vamos a chequear dentro de unos momentos, y le pedí por favor que lo tuviera cerca, y yo espero que usted pues coopere conmigo en el día de hoy. Lo primero que tenemos que ver es que vivimos entre dos mundos. Escriba esto, por favor. Somos peregrinos en una jornada en este país en el día de hoy. Cuando digo este país, me refiero a cualquier país. Somos peregrinos en una jornada en este país en el día de hoy. Peregrinos en este país en el día de hoy, eso es lo que somos. Pero también somos ciudadanos de un reino en un país futuro. Somos peregrinos en una jornada en este país, en el caso que nos preocupa a nosotros aquí en los Estados Unidos, pero si estuviéramos en Venezuela sería en Venezuela, si estuviéramos en Colombia sería en Colombia, si estuviéramos en Puerto Rico sería en Puerto Rico. El punto es que somos peregrinos en una jornada en el día de hoy, pero también somos ciudadanos de un reino en un país futuro. Y como peregrinos en este país en el cual estamos de paso, una jornada, somos responsables por las cosas que hagamos en el tiempo que nosotros estemos. Somos responsables. La Biblia enseña que somos responsables de las cosas que nosotros hagamos en este país en el cual estamos siendo peregrinos, extranjeros, forasteros. Porque estamos conscientes de que también somos ciudadanos de un país o un reino futuro, ¿verdad? Esa realidad. La Biblia enseña eso. Estamos de paso aquí, somos peregrinos extranjeros, y la Biblia también enseña que somos ciudadanos de un reino futuro. Esa realidad, eso fue lo que hace un momento al colocar mi bulto allí le estaba diciendo, que cómo nuestra vida cambiaría si nosotros viviésemos a la luz de esa realidad, ¿verdad? ¿Sabe? Conscientes de que somos ciudadanos de un reino, de un país futuro. Esa esa realidad, eso es una realidad. Si está visitando y dice, pues era para usted, ¿sabe? Pero para los que creemos lo que Dios dice en su palabra, eso es una realidad. En este momento nosotros somos ciudadanos de un reino, de un país futuro. Esa realidad transforma radicalmente, no superficialmente, radicalmente, la forma en que vivimos como peregrinos en este país. Somos peregrinos, somos forasteros, estamos de paso, somos extranjeros. Pero el hecho de que sabemos que también somos ciudadanos de un país futuro, esa realidad provoca que haya un cambio radical en la vida, en la forma en que nosotros vivimos como peregrinos en este país. Estados Unidos, Puerto Rico, Cuba, Venezuela, el país que sea. La porción que leímos hace un momento, particularmente el capítulo 21, nos recuerda, entre otras cosas, que este lugar donde nosotros estamos no es nuestro hogar. No solamente eso, sino que este no es nuestro destino, ¿sabes? El hermano de Xiomara, Alexis y la esposa llegaron recientemente, ¿verdad? ¿Sabe? Llegaron de Cuba hacia acá, pues. Si ellos son cristianos, pues la cosa cambia, ¿sabes? Este país no es tu destino. Para el cristiano, este país no es nuestro hogar y tampoco es nuestro destino. Porque nosotros, creyentes, vivimos en espera de llegar a nuestra verdadera patria. Amén. Nuestra verdadera patria no es en este planeta Tierra, si somos de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde nosotros esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hebreos 11, 13, hablando del pueblo de Israel en ese periodo, luego del Éxodo, dice, en fe murieron estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos, creyendo y saludando, escuche, y confesando
estando de acuerdo con Dios de que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Leímos hace un momento en el versículo 2 del capítulo 21. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Y la implicación para nosotros, la aplicación si usted quiere, es que cuando nuestros ojos, escuche que es importante, cuando nuestros ojos están fijos en el lugar que nos espera, la forma en que vivimos en el lugar donde estamos cambia radicalmente. Right. Si los ojos suyos y míos están puestos en este lugar, que esto es todo lo que hay, no hay más nada, y después que se acabe esto, ya se acabó la cosa, pues vamos a vivir de una forma particular. Pero cuando nuestros ojos están puestos en el lugar que nos espera, sabemos que nos espera un lugar que la Escritura habla con suma claridad, pues entonces la forma en que vivimos en este lugar donde nosotros estamos, sea Orlando, sea Fort Lauderdale, sea donde sea, cambia radicalmente. Así que primeramente, verdad que tenemos que tener presente en nuestra mente como cristianos, es que vivimos entre dos mundos. La otra cosa es que vivimos entre dos tiempos. Esto es lo que quiero decir. Comenzando con el nacimiento del Señor Jesucristo. Right? El Rey Cristo, el Rey Jesús ha venido y el reino de Dios es una realidad presente. Escriba eso. Y el reino de Dios es una realidad presente. Esta es la verdad que quiero comunicar, ¿sabe? Desde el nacimiento del Señor Jesucristo, comenzando con el nacimiento del Señor Jesucristo, podemos decir que el Rey ha venido y el reino de Dios es una realidad presente. En este momento, el reino de Dios es una realidad presente. Hace un momento dijo que Mateo anunció el nacimiento del Rey Jesús. Juan el Bautista declaró, ¿sabe? Arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Y el Señor Jesucristo hizo claro que Él, o en Él debió haber dicho, el reino de Dios había llegado. Así que el reino de Dios, tranquilo, porque vamos a definir lo que es el reino de Dios ya mismo, ¿verdad? ¿Cuántos se han preguntado una vez, qué es esto del reino de Dios? ¿Alguien se ha preguntado eso alguna vez? I have sometimes, you know. ¿Cuántos saben lo que es el reino de Dios? That's not good, right? Una o dos personas saben lo que es el reino de Dios y una o dos personas se han preguntado qué es el reino de Dios. Cuando la Biblia habla del reino de Dios constantemente. Cuando somos parte del reino de Dios. Soy parte de una cosa que yo no sé lo que es. Jesucristo dijo, arrepentidos porque el reino de Dios ha llegado. ¿Cuántos saben el Padre Nuestro? ¿Saben lo que es orar como el papagayo? ¿Qué es? Repetir. Right. Imagínense, pues entonces, pues somos culpables de orar como el papagayo. Si no sabemos lo que es el reino de Dios, porque estamos diciendo, vénganos tu reino, ¿sabes? Yo no sé lo que es, pero que venga. Hello. No se moleste nadie conmigo. Lo que estoy es simplemente desafiando su curiosidad, desafiando con la esperanza que cree hambre dentro de usted para que usted diga, ¿qué es esto? Yo durante toda mi vida he estado diciendo, vénganos tu reino, vénganos tu reino, vénganos tu reino. Sin saber lo que en realidad es. Si alguien me pregunta, si el hijo mío me pregunta o el nieto me pregunta, Grandma, what is the kingdom of God? You asked me to pray, thou kingdom come. What is that? What are you going to answer? Y eso es una realidad, pero lo más importante es que nosotros necesitamos saber de qué se trata la cosa. All right? So, vimos entonces Mateo anunciando el nacimiento del reino del Rey Jesús. Juan Bautista diciendo, arréglense a buen vivir, que quiere decir arrepiéntase, porque está cerca, y Jesucristo diciendo, aquí está, yo soy el reino de Dios. Es una realidad presente, porque por medio de Jesucristo, que es Cristo Rey, allá en el país de Alice, en Brasil, yo tuve la oportunidad de ver una iglesia gloriosa, Cristo Rey, tremendo, ¿sabes? Y ese nombre, y estaba escrito tan grande, y yo me vino a la mente en estos días, ¿sabes? Que las veces que pasé por allí, nunca había visto,
sabe, el nombre de Cristo Rey en la perspectiva que lo puedo ver en el día de hoy, el significado con el cual puedo verlo en el día de hoy. Así que el reino de Dios es una realidad presente porque por medio de Cristo Rey un camino ha sido abierto para cada hombre, para cada mujer, de cada lengua, de cada tribu, de cada nación, para poder ser reconciliados con Dios. El reino de Dios es una realidad presente por eso, porque hay un camino. El camino se abrió para que personas, pecadores como usted y como yo, de toda clase, de toda raza, de toda nación, puedan ser reconciliados con Dios. En el día de hoy podemos decir que el reino de Dios es una realidad presente porque en el día de hoy los que somos de Cristo, los que somos de la fe en Cristo, nosotros podemos tener en nuestra vida el poder de Dios sobre el pecado. Amén. No solamente eso, sino que hoy también experimentamos la fortaleza de Dios en medio del sufrimiento. Así que el reino de Dios es una realidad presente en nuestros corazones, en nuestras vidas, en la iglesia, en este mundo. Así que vivimos entre dos tiempos, comenzando con el nacimiento del Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo esperamos el regreso de Cristo. Escriba esto: el Rey viene y el reino de Dios es una esperanza futura. Cuando Cristo nace, el Rey ha venido y el reino de Dios es una realidad presente. Pero en el regreso de Cristo, el Rey viene y el reino de Dios es una esperanza futura. ¿Se me entiende ahora? Vivimos en dos tiempos. El reino de Dios es una realidad presente, pero el reino de Dios es una esperanza futura. Eso es lo que la Escritura enseña. El punto es que el mismo Rey que vino hace 2000 años regresa pronto, y en ese sentido el reino de Dios es una esperanza futura. Así que vivimos como creyentes, como discípulos de Cristo, en anticipación del regreso de Jesucristo. Y en ese día, cuando Cristo regrese, y en el cual hablamos mucho de ese día, y en ese día, Cristo va a facilitar por su presencia misma la redención y restauración completa y final. Nosotros hemos sido redimidos, no hemos sido redimidos. Fe, pero esa redención no ha sido, it's not in its fullness, no es en la plenitud total. En ese día vamos a experimentar esa plenitud, y los pasajes que leímos hace un momento es lo que indican. Ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más tristeza, ya no va a haber más de esto, ya no va a haber aquello otro. ¿Sabes? We're going to experience that in its fullness. Okay? So, vivimos entre dos mundos, vivimos entre dos tiempos, y también vivimos para un propósito, right? Así que ante esa realidad de que vivimos en dos mundos y dos tiempos, vivimos con el propósito, escriba esto, de experimentar la consumación del reino de Dios. Ese es nuestro propósito, que lleguemos a experimentar, esa es la finalidad, esa es la meta, experimentar la consumación del reino de Dios. Vénganos tu reino, vénganos tu reino. ¿Y that's what it is? Vénganos todos los días, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos a tu reino, vénganos a tu reino. Why is that? Estamos deseando experimentar ¿por qué? Porque cuando el reino venga, cuando se consume, se realice en su totalidad, va a ser gran bendición para nuestras vidas. Así que para eso nosotros vivimos. Por eso esperamos, y como dije, es una de las cosas que el Señor Jesucristo nos dijo que deberíamos orar. Repita conmigo: el Señor Jesucristo me enseñó que yo debo orar por la consumación del reino de Dios. Pues, si algo nuevo hemos aprendido hoy es eso. Cristo me enseñó a orar, por la consumación del reino de Dios. Déjanos tu reino, que sea consumado tu reino, ¿ok? Así que venga tu reino. Ahora, ¿por qué decimos vénganos tu reino o venga tu reino? Por varias razones, pero entre otras porque ¿cuántos quieren ver al rey? Venga tu reino porque yo quiero ver al rey. Venga tu reino porque yo quiero experimentar tu reino, el reino de Dios en total plenitud. Eso es lo que está detrás de esa frase. Venga tu reino, yo quiero ver al rey. Venga tu reino porque yo quiero experimentar la plenitud del reino de Dios. Ahora,
Por los años, en esta iglesia, parte de nuestra enseñanza ha sido que la palabra de Dios nos enseña que vivimos con el propósito de darle gloria a Dios. Así que no estamos contradiciéndonos cuando decimos que el propósito nuestro es experimentar la consumación del reino de Dios. 1 Corintios 10:31 está anotado ahí en sus notas. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo, ¿para qué? Más fuerte, por favor, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que, por medio de esta enseñanza, ¿verdad? Mi deseo es mostrarles cómo el vivir para la gloria de Dios implica nuevamente experimentar o vivir deseoso de experimentar la consumación del reino de Dios. Y la persona que vive para la gloria de Dios, la persona que vive para la gloria de Dios también vive con el propósito de experimentar la consumación del reino de Dios. ¿Por qué razón, pastor? Por esto. Porque Dios será más glorificado cuando su reino sea totalmente consumado en la tierra. Cuando su reino sea totalmente consumado en la tierra, entonces es que Dios va a recibir la gloria que tanto Él desea. Así que se da cuenta, las dos cosas están cogidas de la mano. Ahora, antes de hablar así específicamente acerca de la consumación del reino, me parece apropiado recordarle algunas cosas que están envueltas en un reino. Ahí en sus notas, donde dice 3 aspectos de un reino, 3 aspectos o 3 elementos o 3 componentes de un reino. Para que haya un reino, hay unas cosas que tienen que estar presentes. Primeramente, para que haya un reino, tiene que haber gente que es regida por un rey. Amén. Esto es, tiene que haber ciudadanos o residentes que por ser miembros del rey son súbditos del rey. ¿Me sigue? Para que haya un reino tiene que haber eso. Tiene que haber personas, residentes, ciudadanos. Y por el hecho de que son miembros de parte de ese reino, inmediatamente eso los convierte en súbditos del rey. Eso es importantísimo. Y ojalá lo pueda digerir. La segunda cosa que es necesario, un elemento, un componente, es un lugar donde el rey tiene dominio. No puede haber un reino si no hay un lugar, un área particular donde el rey tiene dominio. Un lugar donde el rey soberanamente gobierna en el reino. Él gobierna en el reino y gobierna sobre el reino. Vengan a tu reino. We pray that. Y la otra cosa, el otro elemento, el otro componente, un propósito para el rey y para el reino. Esto es lo siguiente. ¿Cuál es la meta de este reino? ¿Qué es la meta de este rey? ¿Cuál es la aspiración de este reino y de este rey? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito del rey y del reino? Así que todo reino tendrá esos 3 componentes. ¿Por qué me está diciendo eso como si yo estuviera en la escuela en 3er grado o 5º grado? No sé si lo estudió alguna vez en tiempo. Por lo siguiente, porque ¿cuántos de ustedes han vivido en un país que es gobernado por un rey? Humanamente hablando. Nadie, porque si alguien vivió en España hay un rey, pero eso no, que manda el presidente, el primer ministro. O sea que ninguno de nosotros está familiarizado con el contexto de vivir en un reino. Amén. ¿Sabe? Para las personas que han vivido en un reino, pues esto que estoy diciendo, dice, por favor, enséñame otra cosa. Pero para nosotros nosotros vivimos una democracia, aquí todo el mundo hace lo que da la gana, aquí no hay ese tipo de esa expectativa, pero en el reino de Dios la cosa es distinta. Y nosotros somos parte de un reino espiritual. Y las verdades que le estoy diciendo aplican definitivamente a ese reino espiritual. Escriba esto que voy a decirle ahora, por favor, pero más que nada, pídale a Dios que se lo imprima en su mente y en su corazón. Porque es una verdad, ¿sabe? Que sea Él que se lo enseñe para que usted lo pueda entender y para que lo pueda vivir, para que lo pueda aplicarlo en su vida. Right? En toda la Escritura,
cuando se trata del reino de Dios, vemos lo siguiente. Vemos a Dios el Rey. Acuérdense que Dios tiene muchos nombres, ¿right? Rey es uno de los nombres de Dios. Vemos a Dios el Rey haciendo tres cosas. Trayendo a su pueblo a su lugar para su propósito. Trayendo a su pueblo a su lugar para su propósito. All right. ¿Está ahí? ¿Y ya lo escribieron? All right. Ya lo escribieron, ahora vamos a repetirlo. Ok, todo el mundo. Del reino de Dios, vemos a Dios, el Rey, trayendo a su pueblo a su lugar para su propósito. Otra vez. Del reino de Dios, vemos a Dios el Rey. Dios el Rey, acuérdense, Dios el Rey, trayendo a su pueblo a su lugar para su propósito. Trayendo a su pueblo a su lugar para su propósito. Consumación del reino, personas, lugar, propósito. Consumación del reino, Dios va a traer a su pueblo para su lugar con el propósito que Él tiene. De eso se trata la cosa. Ahora, no es una cosa nueva, porque desde el comienzo de la creación, particularmente en la Escritura, vemos precisamente eso. Ahora yo necesito, por favor, que usted trate de la mejor forma posible y me siga. Saque su hojita, por favor, este diagrama que tenemos aquí. Lo que hemos hecho es que a la izquierda hemos subdividido la palabra de Dios en distintos temas, creación, caída, patriarca y así. Y a su derecha hemos puesto pues esto que estamos viendo, porque en toda la Escritura, cuando se trata del reino de Dios, vemos a Dios Rey haciendo que trayendo a su pueblo a su lugar para su propósito. Y lo que el diagrama que tienes ahí es precisamente eso. Desde Génesis hasta Apocalipsis es lo que vemos. ¿Todo el mundo lo está viendo? All right, so, vemos en la creación, capítulo 1 y 2 de Génesis, vemos Dios trayendo a su pueblo personas, se da cuenta, right, para que experimenten que la bendición de Dios para su pueblo. En Génesis de 1 y 2, el pueblo de Dios, las personas de Dios, Dios las trae para que experimenten bendición de Dios. ¿A qué lugar? Un lugar que se llamaba como el Jardín del Edén, donde experimentaban ¿qué? Experimentaban perfecta comunión. Por favor, mire el chart, por favor. Y otra vez, right, yo les exhorto, les suplico, por favor, si no tienen lapicero, en la parte de atrás hay lapicero, pero por favor, try that, aunque no quiera, trate, escriba, ¿sabes? No, que no sea su esposa, escriba usted, y particularmente si usted es el esposo, usted es el que tiene que estar escribiendo. Amén. Porque usted es ¿qué? Usted es el sacerdote, usted es la cabeza espiritual. Como diría Gigi, alaba lo que él vive. Right? Sonríe que Cristo te ama. Right? So, desde la creación vemos a Dios haciendo lo mismo, trayendo a su pueblo personas, y ahí tienen la bendición de Dios para su pueblo. El lugar, nuevamente, Dios trayendo a su pueblo a un lugar con un propósito. Dios trayendo personas para la bendición de Dios para su pueblo a un lugar, ese lugar, Jardín de Edén en particular, donde había una comunión perfecta con Dios. Amén. Porque acuérdense que muchas veces cuando hablamos de lugar, no necesariamente está hablando de un lugar particular, un geográfico. ¿Saben? Cuando a veces yo le he mandado texto a ustedes que le he dicho, ¿y dónde estás? ¿Dónde tú estás? Y algunas personas me han dicho, estoy por Kissimmee. Otros me han dicho, estoy en el flea market de Sanford. Y yo les he contestado, yo no te estoy preguntando dónde estás geográficamente, te estoy preguntando dónde estás en tu relación con el Señor. Eso es lo que vemos aquí. Cuando hablamos de lugar, puede ser geográfico, ¿verdad? Pero más que todo es en términos de nuestra relación, nuestra intimidad con el Señor. Así que vemos ahí en Génesis del 1 al 2, la creación, vemos Dios trayendo a su pueblo para recibir bendición de Dios a un lugar donde tenían perfecta comunión. ¿Con qué propósito?
de que la gloria de Dios sea multiplicada para toda persona. Dios le dijo, se van a casar, y dice, ¿qué es lo que dice? ¿Qué? Exactamente, de que se multiplicaran. El propósito era de que la gloria, ¿por qué se multiplicaran? Dice, pues para que la gloria de Dios fuese esparcida por el mundo. Amén. Vemos el mismo principio, ahora vemos en la caída, ¿sabes? El pueblo de Dios, las personas, ¿verdad? Vemos que la bendición ahora está acompañada de ¿qué? De juicio. Ahora no solamente bendición, Dios continúa bendiciendo a su pueblo, ¿verdad? Bendición y juicio de Dios a través de Adán y Eva. Vimos en la misma situación del jardín en Edén, luego de lo que pasó, ellos recibieron juicio y recibieron bendición. Recibieron juicio porque fueron que separados de la relación de Dios. Ahora la comunión, que es lo próximo, el lugar está interrumpido, pero recibieron bendición porque Dios, en vez de en ese momento de ejecutarlo, el día en que comieras de esta fruta, de seguro que morirás. O sea, pues entonces Dios no hace eso. Dios tiene compasión de ellos, tiene misericordia, y Dios lo que hace es que coge un animal inocente y sacrifica ese animal por ellos. ¿Ves las dos cosas? ¿Ves bendición y juicio? Y es el patrón que va de ahí, desde el momento de la caída en adelante, es el patrón que vemos. Estamos hablando de la consumación del reino de Dios. El reino de Dios es una realidad presente, pero es una esperanza futura también, porque la plenitud, la consumación de ese reino todavía no se ha realizado. Y nosotros anhelamos que llegue ese momento. Amén. Entre otras cosas, como diría Marcos Vidal, para ver a Dios cara a cara. Alaba lo que Él vive. Si tú no lo alabas, ¿cómo se llama eso? Pews, los bancos, las bancas, los micrófonos van a alabar a Dios. Así que antes que Dios permita eso, usted alabe al Señor. Así que vemos en la caída lo mismo. Ahora, ¿en qué lugar están? Hay una comunión, pero está interrumpida. Y vemos que el propósito de Dios, que es la gloria de Dios, ahora la gloria de Dios ha sido dañada en todas las personas. Viene otro periodo que es de los patriarcas, de Génesis 12 al 50, y lo que vemos ahí, personas, pueblo de Dios, bendición y juicio de Dios a través de patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Ahora el lugar de esa comunión es prometida. Los voy a llevar a esa tierra prometida, a ese lugar. Dios los saca de un lugar y los lleva a otro. Amén. Los que han leído un poquito de eso, pues saben que eso es de esa forma. Ahora, el propósito, la gloria de Dios es conocida por todos a través de su fidelidad a Dios. O sea, de la fidelidad de Dios hacia ellos. Dios fue fiel a Abraham, ¿sí o no? Dios fue fiel a Isaac, claro que sí. Dios fue fiel a Jacob, desde luego que sí. Vemos nuevamente ese patrón. Dios, Rey, en todo momento trayendo a su pueblo a su lugar para su propósito. Y vemos que eso continúa de la misma forma. Del éxodo a la conquista, ahora los personajes son Moisés, Josué, Jueces y Samuel. Vemos así, pero la situación con relación al pueblo de Dios, Dios los trae a un momento de bendición y de juicio. Right? Porque cada una de estas personas experimentaron, usted lee las biografías de esas personas, you will find that ellos recibieron bendición, pero al mismo tiempo experimentaron el juicio de Dios. No hay ninguno de ellos que no haya experimentado eso. Y el pueblo de Dios durante todo ese periodo también experimentó lo mismo. Ahora, el lugar, nuevamente, Dios trayendo a su pueblo a su lugar. En el caso del éxodo y la conquista, vemos Dios con su pueblo en un lugar que se llamaba el tabernáculo, al cual Dios dio total dirección específica de cómo iba a ser construida y así por el estilo. Y la gloria de Dios es conocida a través de su liberación, porque Dios trae liberación a su pueblo. Luego de eso viene la monarquía. Sea paciente, que usted es relevante, tiene que ver con lo que estamos hablando, right? ¿Sabe? Monarquía unida, y primera de Samuel, segunda de Samuel, Reyes, Crónicas, segunda de Crónicas, y vemos entonces que la bendición y el juicio de Dios para su pueblo es a través de 3 reyes, 3 monarcas.
Saúl, David y Salomón. Y por medio de Saúl, David y Salomón, el pueblo de Dios experimentó grandes bendiciones y también experimentó juicio. Ahora, la presencia de Dios, el lugar de Dios para con su pueblo es en un sitio que él decidió construir, que se llama el templo. Y ese templo fue construido, ¿verdad? Para que la gloria de Dios fuese conocida a través de su unción. La función del templo, y eso lo hemos hablado otras veces, pero o sea, para los que no estaban las veces que ese templo que dice ahí fue construido con toda clase de piedras preciosas, cubierto de oro. Y dice la historia que cuando el sol le daba de millas de distancia, eso resplandecía porque estaba cubierto de oro. Y el propósito del templo era de que pueblos de naciones, lenguas, gente de todos los países del mundo viniesen a ese lugar para que pudiesen experimentar la gloria de Dios. Amén. Propósito. Dios trae a su pueblo a un lugar, templo, ¿con qué propósito? Para que la gloria de Dios fuese conocida a través de su unción, en este caso, en la presencia de Dios. Luego la monarquía es dividida y continúa lo mismo, juicio, bendición, a través de los profetas. Ahora Dios, el lugar donde Dios está con su pueblo es en el exilio. Dios facilita el exilio a Babilonia, el exilio que tan claramente describen los profetas. Y la gloria de Dios es conocida por todos a través de su disciplina, porque el exilio del pueblo de Dios es simplemente el permiso que Dios da como disciplina para ese pueblo que había sido infiel. Amén, que había adulterado espiritualmente hablando. Y luego de eso, que la monarquía dividida, que incluye desde el primer rey hasta Esther, vemos entonces al Señor Jesucristo, Jesús, y de Mateo a Juan, vemos la bendición y juicio de Dios a través de Cristo. Y nuevamente, a través de Cristo tenemos bendición y tenemos juicio. Amén. Claro que sí. Ahora, la presencia de Dios en su lugar ahora es Dios entre su pueblo. Es Dios, Cristo encarnado. Y la gloria de Dios es conocida por todos a través de ¿qué? De su salvación. Ahora la gloria de Dios conocida a través de su salvación, la salvación de Dios. En el presente, hoy, en el día de hoy, pues de Hechos a Judas, ahí no estamos. Y lo que estamos, este diagrama lo que nos está viendo es como podemos ver este patrón de Dios con relación a su reino. Y estamos próximos a la consumación del reino. Vemos que en toda la escritura, cuando se trata del reino de Dios, vemos a Dios haciendo eso, cogiendo a su pueblo, llevándolos a un lugar con un propósito. Y cada uno de este chart, este diagrama, lo que te dice es en los libros de la Biblia, ese proceso. Y ahora, cuando estamos en el presente de Hechos a Judas, vemos que la bendición y juicio de Dios es a través de su iglesia, y nosotros somos su iglesia. Ahora, la presencia de Dios, el lugar de Dios con relación a su pueblo, ahora Dios está en nosotros, porque nosotros somos el templo de Dios. Amén. La gloria de Dios es proclamada a toda persona. Y pues en Apocalipsis lo que nos está hablando entonces es de una nueva creación. Y vemos entonces la bendición, juicio final de Dios. Y la cosa va a terminar como comenzó. Si no dice el lugar, nuevamente, acuérdense que no se trata de físicamente, en todo necesariamente, automáticamente. El lugar, ¿sabes? La cosa comenzó con una comunión perfecta con Dios. Amén. Pues la cosa va a terminar con una comunión perfecta, pero de carácter eterna, porque nunca más se va a interrumpir. ¿Cuántos alaban al Señor? Y la gloria de Dios va a ser disfrutada por todas las personas. All right. Quizás no tiene mucha importancia para usted, pero para Dios sí. Porque Dios, los movimientos de Dios son fríamente calculados. Y lo que nosotros vemos en el presente es parte del plan soberano de Dios. Ahora, mira ahí en sus notas, por favor, la consumación del reino de Dios, right? Y vemos lo mismo. Vemos el pueblo de Dios Dios trayendo su pueblo a su lugar con un propósito, right? Okay. So, el pueblo de Dios recibiendo bendición y juicio final
de Dios, en el lugar de Dios, teniendo comunión eterna con Dios, ¿verdad? ¿Sabes? ¿Con qué propósito? Para que la gloria de Dios sea disfrutada por todos los pueblos. Así que déjeme hablarle primeramente del primer componente, ¿right? ¿Se acuerda? Todo el reino tiene ¿cuántos componentes? 3. ¿Cuál era el primero? Pueblo, gente, ¿verdad? Residentes, ciudadanos, que por ser miembros de ese reino, automáticamente se convierten en ¿qué del rey? Súbditos. Son ciudadanos del reino, pero son súbditos del rey. Amén. Yo quiero ser parte del Reino Unido de Inglaterra. Pues y en el contexto original, pues eso, si yo firmaba, pues ya inmediatamente eso me convertía en súbdito. Y cuando llegaba la reina, yo tenía que guapete, right? So, vamos a ver ese primer componente. El pueblo de Dios, la bendición de Dios y el juicio de Dios. Mira ahí en sus notas, me parece, sí. Versículo número 6. Fíjese que dice, y me dijo, ese ángel, hecho está. Subraye eso, por favor, en sus notas. Hecho está. Right? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Así que el Señor Jesucristo, quien es Él, ya previamente se ha referido Él mismo. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el alfa y el omega. Right? ¿Sabe? Ya se ha referido en Apocalipsis de esa forma. El Señor Jesucristo, que es el alfa y el omega, tuvo las primeras palabras de la historia. Bíblicamente hablando. Las primeras palabras de la historia bíblicamente hablando, ¿cuáles fueron? No. Eso es su ministerio terrenal. Las primeras palabras de la historia, desde que la historia comienza, son simplemente... I got it. ¿Sabe? En Génesis capítulo 1, ¿qué es lo que dice? Sea la luz, right? Las primeras palabras, sea la luz. Estuvo las primeras palabras. Fue ese mismo Jesucristo que es alfa y omega. No se me pierda, por favor. Mírelo, dice bien claro, ¿sabe? Dice, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Ese alfa y omega, el principio y el fin, es el Señor Jesucristo. Y ese Señor Jesucristo fue el que dijo, sea la luz. La palabra dice que todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada fue hecho. Right? En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios y por Él todas las cosas fueron hechas. Y entonces no solamente tuvo las primeras palabras, sea la luz, sino que aquí dice, y tendrá las últimas palabras que son hecho está. Subraye eso, hecho está. Hecho está. El punto es este. Todo ser humano, desde mi persona hasta Arnaldo y Mima y Clary y Daisy, todo ser humano, mire para acá, importante, todo ser humano, tarde o temprano, tendrá que enfrentarse con Dios, Cristo como el omega, Cristo como el fin. Y cuando ese momento llegue, ese momento va a llegar, escriba esto, los que reverenciaron al Rey tendrán gozo inexplicable. Los que reverenciaron al Rey tendrán gozo inexplicable. Inefable, dicen algunas versiones. Fíjense que el versículo 6 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Pero mira lo que dice después, el que tiene sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Aleluya. Eso es una expresión de gozo inefable. Salmo 16, versículo 1, un pasaje bíblico que muchos de nosotros sabemos de memoria. Dice, me mostrarás la senda de la vida. ¿En tu presencia hay qué? Más fuerte, por favor. ¿En tu presencia hay? Un poquito más. ¿En tu presencia hay? Delicias a tu diestra por un poco de tiempo. Para siempre. Right? De eso, delicias, gozo inefable. Entonces, aquí en Apocalipsis 21 experimentamos precisamente esa plenitud de gozo. No solamente como siervos del Rey, porque vamos a ser parte de un reino y como somos parte, el nombre nuestro está escrito en el registro de los ciudadanos y residentes de ese reino, que es el libro de la vida del Cordero. ¿Sabe? No solamente nosotros somos parte de ese y vamos a ser súbditos, no solamente vamos a ser siervos del Rey, ¿sabe? Y vamos a tener esa plenitud de gozo sirviéndole al Rey. La palabra dice que allí experimentaremos plenitud de gozo también como hijos e hijas del Rey. Dos cosas,
hijos e hijas del Rey. Escriba esto. El cielo ilustra la bendición eterna de Dios para los vencedores. ¿Quiénes son los vencedores? Los que le dieron la espalda al mundo para seguir a Cristo. Y ahí es donde está cada uno de nosotros hoy. Ahí, mire todo el mundo para acá, por favor. Ahí es donde tú estás. Ahí está Rosa, ahí estoy yo, Euclides, aquí está todo, ahí donde estamos todo el mundo. Otra vez, el cielo ilustra la bendición eterna de Dios para los vencedores. ¿Quiénes son los vencedores? Son las personas que le dieron la espalda al mundo para seguir a Cristo. That's what the Bible teaches. Versículo 7 del pasaje que leímos. Te dije que ahorita que este pasaje está preñado con toda clase de bendiciones. Un pasaje glorioso. Versículo 7 dice, el vencedor heredará algunas cosas. Y yo seré su Dios. ¿Y él será qué? Isn't that something? You know? Escucha. Yo lo dije al principio, lo vuelvo a repetir otra vez, ¿sí? ¿No? Para los que llegaron un poquito más tarde, ¿sabes? ¿No? Si nosotros vivimos enfocados hacia esa realidad futura, la forma para que lo que en esa vida que nos espera, la forma en que vivimos en este país que estamos va a ser totalmente, radicalmente cambiada. Amén. ¿Sabes? Si tú lo sabes, bendito sea el Señor, ayúdanos, Padre, por favor, ¿ok? You know. Francesca, escucha, right? Dios es más que suficiente para cambiar todo en la vida del ser humano. No hay un aspecto, no hay absolutamente nada en la vida del ser humano que Dios no pueda tocar y transformar y cambiar para bien. Sin embargo, cientos y miles de personas que profesan decir que son cristianos, tienen fe en el Señor Jesucristo, lo que sea, sus vidas no son evidencia de eso. Sus vidas no son radicalmente cambiadas y transformadas. Hay distintas formas de expresarlo. En el contexto de lo que hablamos en el día de hoy, podría decirse que no son radicalmente transformadas de adentro y para afuera, porque sus ojos están puestos en este país donde nosotros estamos viviendo. Somos una jornada que estamos por un tiempo. Sus ojos están puestos exclusivamente en este lado, en lo que está pasando en aquí, que este no es nuestro verdadero, nuestra patria verdadera. Fue lo que ya hablamos hace un momento, ¿verdad? ¿Sabes que no? Right? So, cambio radical de adentro hacia afuera se realiza en la vida de la persona que está consciente que está pasando por este mundo, como dijimos hace un momento, otra vez, right? Okay. Como un peregrino. En el día de hoy yo soy peregrino en una jornada en este país. Así que mis ojos no van a estar puestos en este país porque este no es mi destino final. En el momento en que yo saco mis ojos de este país, de esta realidad, de lo que está pasando aquí, de lo que pasa a mi alrededor, de todo este montón de asuntos de este mundo, en el momento en que yo saco los ojos de aquí y empiezo a enfocarlos en el hecho de que yo soy ciudadano en este momento de un reino, de un país futuro, cuando mis ojos están puestos en esa realidad de que yo aquí estoy de paso, soy peregrino, soy forastero, soy extranjero,
Y mis ojos están puestos en ese país futuro que me espera. Esa dinámica, esa realidad, esa decisión, esa determinación de poner mis ojos en eso, para allá que yo voy para allá. Allá me están esperando. Esa realidad inevitablemente, sea quien sea, provoca un cambio radical de adentro hacia afuera. Y yo someto a su consideración de que si usted no cambia, si no hay esa transformación, es porque desgraciadamente sus ojos están puestos en este país donde si usted es de Cristo, usted es meramente un forastero, un extranjero, un peregrino, usted está de paso. ¿Y por qué piso y no arranco? ¿Y por qué no cambio? Someto a su consideración la posibilidad de que usted considere el hecho de dónde están mis ojos, para qué yo estoy viviendo. ¿Cuál es mi destino? ¿Orlando? ¿Alexis? ¿Cuál es tu destino? ¿Llegar a Orlando? Pues llegué a Orlando, llegué a los Estados Unidos, aquí a tierra de fluya, leche y miel, qué chévere, ya todo está chévere, y me voy a comprar un carro nuevo y una casa nueva, y voy a tener esto, voy a tener aquella otra cosa. Yo creo en Cristo, pero tengo todo este montón de cosas. O sea, pisa y no arranca. Y el problema no es con Dios, el problema no es con la Biblia, el problema no es con el Señor Jesucristo. El problema es que dice la Escritura que el mundo y Dios son incompatibles. O se llama una cosa o se llama la otra. Alabado sea el nombre del Señor. El vencedor heredará todas las cosas, y todas son. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. En otras palabras, que los vencedores, by the way, ¿quiénes son los vencedores? Los vencedores son los de la fe de Cristo. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 3 al 5. El de la fe de Cristo. ¿Quién es lo que vence al mundo? El que tiene la fe de Cristo. En aquel día, esos vencedores no solamente serán recibidos como residentes del reino, sino que serán recibidos como herederos del rey. Ahora, cuando llegue ese momento, los que reverenciaron al rey tendrán gozo inexplicable. Escucha, nuevamente, ¿y cuáles son esos? Esos son los que le dieron la espalda al mundo para seguir a Cristo. Pero esos no son los únicos que van a experimentar algo. Escriba esto. En ese día, cuando llegue ese momento, los que rechazaron al rey tendrán justicia irreversible. Y eso es trágico, que en vez de tener gozo indescriptible, lo que experimenten sea la justicia irreversible de Dios. Vele esto, por favor, importante, versículo 7, agárrese todo el mundo aquí. Y aquí yo no tengo nadie en mi mente. Lo único que está en mi mente es lo bueno que Dios ha sido conmigo. El hecho de que Dios se acercó a mí como un abortivo, como un aborto de la naturaleza, con todos los vicios, con toda la inmoralidad, con todo el orgullo, con toda la arrogancia, con toda la vanidad, con toda la santería, con todo el comunismo, con toda esa mente corrupta, sucia. Dios tuvo misericordia de mí. Y por la gracia de Dios yo soy lo que soy en el día de hoy. Aquí parado, sentado, proclamando la palabra de Dios. Siervo de Dios a montones de países, montones de culturas. Eso es por la gracia de Dios. Entre unos momentos poder servir la cena del Señor con mi hijo al lado derecho y con el esposo de mi hija al lado izquierdo. Eso es por la gracia de Dios. Pero su gracia no ha sido en vano para conmigo. La gracia de Dios no ha sido un desperdicio. Y lo que yo someto a su consideración es que si usted es de Cristo y su vida no cambia, es porque usted está desperdiciando la gracia de Dios. Y una de las cosas es que está enfocado en este país, y puede ser Puerto Rico, puede ser Cuba, Venezuela, o Colombia, o quien sea, cualquier país, este mundo.
En vez de estar enfocado en ese país futuro, que es el destino nuestro. Versículo 7. Mira lo que dice. Pero los cobardes, hablando nuevamente de los que rechazaron al rey, los que le dieron la espalda a Cristo para irse detrás del mundo. Eso van a tener justicia irreversible. Pero los cobardes e incrédulos, cobardes, subraya esos dos. Cobardes e incrédulos. Subrayelo todo el mundo, por favor. Subrayelo. Los cobardes y los incrédulos. Comienza con esos dos. En la lista de pecados. Cobardes e incrédulos. Después dice los abominables y homicidas. Después habla de los fornicarios y los hechiceros. Y después dice los idólatras. Y después dice y algunos de los mentirosos. Subraye todos los mentirosos. Y todos los mentirosos. Fíjense que le dije subraye los cobardes e incrédulos. Y también le dije que subrayara a los mentirosos. Habiendo tantas cosas que subrayar, le dije que subraye esos dos aspectos del pasaje. Dice, y ellos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Ahora, ¿por qué le dije que subrayara eso? Porque es significativo. Mire para acá todo el mundo, por favor. ¿Okay? Juan tiene una lista de pecados aquí. En el medio menciona abominables, homicidas, hechiceros e idólatras. Pero él no comienza con eso. Él comienza la lista hablando de cobardes e incrédulos. Y termina la lista hablando de los mentirosos. Es mi parecer, y de muchos otros estudiosos de la Biblia, incluyendo Spurgeon entre esos, que Juan lo que está haciendo en este momento, en esa lista, en la forma en que presenta este listado, es atrayendo nuestra atención a la gente en la iglesia a la cual Juan repetidamente se ha referido en este libro. Juan repetidamente en este libro se ha referido a gente en la iglesia, a mucha gente en la iglesia. Y si no se acuerda, cuando usted lee el capítulo 3 y 4, 2, 3 y 4, 2 y 3 mejor dicho, donde están las cartas a las iglesias, you will find that Juan hablándole directamente, o Dios a través de Juan hablándole directamente a un grupo de personas dentro de la iglesia. ¿Qué grupo de personas dentro de la iglesia es a la que Juan literalmente le está hablando la mayor parte de las veces? Le está hablando a gente que profesaba ser cristiana, pero que estaba comprometida con el mundo. Le está hablando a gente que le dio la espalda a Jesucristo para salvar su posición en el mundo. La iglesia aquella de Tiatira que le dice los gremios aquellos, la presión que le hacían para que fueran a comer de la carne, a participar de los festivales en el templo y toda esa cuestión, si no, no podías ser parte de las uniones y no podías vender tus cosas. Está hablando de gente que profesaba fe en Cristo, pero su vida no reflejaba fe en Cristo. Gente que se llamaban a sí mismos cristianos, pero que mentían al hacerlo. Escriba esto. El infierno ilustra el juicio eterno de Dios para los cobardes. Los cobardes son los que le dieron la espalda a Cristo para seguir al mundo. ¿Y quiénes son esos? Son hombres y mujeres que no perseveraron en la fe de Cristo. No se mantuvieron firmes. Son hombres y mujeres que le dieron la espalda a Cristo para vivir indulgentemente en el mundo. O sea, el texto que yo le envío a ustedes los sábados, se lo envío a muchas personas en Puerto Rico y en varios estados aquí en los Estados Unidos. Contestó alguien anoche, hace meses que no sabía nada de esa persona. Esa persona es parte de esto.
Es parte del grupo de personas que le dieron la espalda a Cristo para vivir indulgentemente en el mundo, para disfrutarse todo lo que está allá afuera, para vivir la vida loca, para vacilarse toda la cuestión, para gastarse todo su dinero en él, en su carro, en su ropa, en sus viajes, en su cuestión. ¿Sabe lo que me escribió? Vamos a olvidar esto yo, ¿sabes? Si Satanás es un mentiroso, Satanás me ha engañado, Satanás me ha robado más de lo que... Ya no hay nada que él no me pueda robar. Yo le contesté para atrás, una respuesta bíblica, y never answer back. Mi exhortación, acá la ustedes en el día de hoy, es esta. De una vez por todas, dale la espalda al mundo. Confiesa a Cristo como el Salvador de tu alma y el Señor de tu vida. Al hacerlo, vas a comenzar a beber gratuitamente lo que dice Juan, de la fuente de vida eterna. Al hacerlo, vas a comenzar a disfrutar del gozo inexplicable. ¿Cuántos alaban al Señor? Right? Vas a poder experimentar, no cantar, porque cantar lo puede hacer cualquiera. Vas a poder experimentar la paz de Dios en medio de la tormenta. Alabado sea el nombre de Dios. Componente número 2 es el lugar de Dios, un lugar de comunión eterna. Ahora, rápido. Hay personas que cuando leen Apocalipsis 21, la Nueva Jerusalén, las calles de oro y los muros de tal material, de diamante, de zafiro, y mide tanto, y es cuadrado, y es rectangular, y yo no sé qué. Hay personas que cuando leen esta porción bíblica, Apocalipsis 21, concluyen que aquí simplemente se describe la arquitectura y las dimensiones del cielo. Es cierto que habla de eso, pero yo le sugiero, someto a su consideración, que esa no es la intención del pasaje. La intención no es que ustedes nos enfoquemos si es de oro, de qué material es, cómo lo pintaron, y no, eso. ¿Cuántas personas pueden entrar? ¿Cuán ancho es? Esa no es la intención del pasaje. Versículo 3, rápido, mire. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios, la morada de Dios, está ahora con los hombres, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y el Dios mismo estará con ellos como su Dios. Así que la intención de este pasaje no es describirnos cómo los muros y las puertas de la ciudad lucen. La intención es esta, es clarificar el hecho, esta realidad, clarificar. Está ahí, pero ponerla más clara, que se pueda ver, porque está en toda la Escritura, particularmente en el Nuevo Testamento. Clarificar el hecho de que un día los cielos se van a abrir. Un día este planeta que nosotros vivimos se va a enrollar como un pergamino. Y un día, literalmente, el santo tabernáculo, la morada de Dios, va a descender al hombre. Y entonces nosotros vamos a tener comunión eterna con Dios. Esa es la intención de esta porción bíblica. Ahora, rápido. Comunión eterna, ¿qué es eso? La comunión eterna implica que estaremos con Dios. Eso es, comunión eterna, estaremos con Dios. Estar con Dios implica comunión eterna. Es un lugar, escucha, donde primeramente escribe esto, la muerte será reemplazada por vida. La muerte será reemplazada por vida. En el versículo 1 dice, entonces vi el cielo nuevo, la tierra nueva, porque el primer cielo pasó y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Ahora, déjeme explicarle esto rapidito. El punto no es que el mar, M-A-R, wave, sea, salado, arena, right? Peces. El punto no es que el mar en sí mismo sea malo. ¿Por qué es que el mar ya no existirá más? Te explico. El punto es que a través del libro de Apocalipsis, si no me cree, usted lea su propio estudio y me dice, después que haga su estudio, dice, you were wrong, I'm right, ¿ok? Pero si no lo ha hecho, por este momento, por lo menos escuche. El punto es que a través del libro de Apocalipsis, consistentemente, el mar ha sido utilizado como una ilustración de maldad.
El mar ha sido utilizado como una ilustración del lugar donde están los muertos. De paso, el mar ha sido utilizado como símbolo de la idolatría del mundo. Y el punto, cuando dice que el mar ya no existirá más, no quiere decir que en el cielo no va a haber agua. Lo que quiere decir es que ninguna de estas cosas, la maldad, muertos, idolatría, ninguna de esas cosas va a estar presente en ese lugar. De paso, la Biblia dice que no va a haber más tristeza, no va a haber más dolor, no va a haber más enfermedad y no va a haber más separación. Versículo 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más ¿qué? Muerte, ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni habrá más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Así que comunión eterna implica que estaremos con Dios. ¿Dónde? Estaremos con Dios en un lugar donde la muerte será reemplazada. Segundo, donde la noche será reemplazada por la luz. Quizás no es muy significativo para nosotros, igual, so what, pero es interesante lo que dice. Y nuevamente, ahora nuestro entendimiento está altamente limitado por el pecado que hay en nosotros. Lo más probable es que cuando nosotros tengamos todo este pecado removido de nuestra vida, que cuando eso suceda, nosotros digamos, ¡wow! ¡Qué cosa tremendota! Quizás ahora no representa nada, pero en su momento, pues va a ser una cosa gloriosa. Versículos 22 y 25 dice, en ella no vi templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo y el Cordero. Ahí Dios Padre, Dios Hijo, iguales en deidad. Versículo 23. La ciudad no tenía necesidad del sol ni de luna que brillen en ella. ¿Por qué razón? Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hayan sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá más noche. Nos dice que la noche será reemplazada por la luz. Y la presencia de Dios misma será la luz. Así que comunión eterna implica que estaremos con Dios en un lugar donde la muerte será reemplazada por la vida. Ya no hay más dolor y todas las cosas que la muerte produce no van a estar. La noche va a ser reemplazada por la luz. Las implicaciones que eso tiene, no sé. Yo lo que sé es que la presencia de Dios será la luz. No va a haber luz, no el sol ni luna, porque Dios va a alumbrarlo todo. Y me imagino que eso debe ser una cosa increíble, ¿sabes? ¿No? La otra cosa es que el lugar donde la corrupción será reemplazada por pureza. Versículo 27 dice, no entrará en ella. Mira todo el mundo el versículo 27, por favor. Versículo 27 dice, y no entrará en ella ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Right? Y la otra cosa, comunión eterna implica que estaremos con Dios en un lugar donde la muerte será reemplazada por la vida, la noche será reemplazada por la luz, la corrupción será reemplazada por la pureza y la maldición será reemplazada por bendición. La maldición reemplazada por bendición. Escucha, qué importante esto, importante, lo voy a decir. Interesante. Cuando llegamos al capítulo 22, acuérdense que todos hemos leído el capítulo 21, pero cuando llegamos al capítulo 22, la imagen del cielo y tierra nueva, acuérdate, en el capítulo 21, la imagen de cielo y tierra nueva se nos ha presentado como una ciudad, la Nueva Jerusalén, como una novia, right? Como un templo. Esa es una imagen de eso, ¿verdad? ¿Sabes? Ahora, en el capítulo 22 se nos presenta como un jardín, con árboles y con un río. Escuche, ese jardín que se describe ahí, tenemos mucho tiempo para entrar en detalles, pero que se describe ahí, se parece muchísimo a la imagen que tú y yo podemos leer al principio de la Biblia en el libro de Génesis. Otros días, el miércoles por la noche, hablamos acerca de los querubines. En Génesis 3 nos dice que hay unos querubines, nuevamente, con espada en mano, que están guardando algo, están guardando el camino del árbol de la vida. Génesis 3:24 dice, echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto del Edén. Una espada encendida se revolvía a todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Apocalipsis 22, 1 y 3 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. Pero mira lo que dice ahora, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol
de la vida. Así que la imagen que aquí vemos es una imagen de comunión perfecta, totalmente restaurada por toda la eternidad. Así que comunión eterna implica que estaremos con Dios en ese lugar donde ya no va a haber más muerte, no va a haber más noche, no va a haber más corrupción, no va a haber más maldición, pero también comunión eterna implica que veremos el rostro de Dios. Implica que reinaremos con Dios para siempre. Versículos 4 y 5 de Apocalipsis nos hablan de eso. Versículo 4 contiene esas palabras que ya le mencioné hace un momento, que a opinión de muchas personas son las palabras más dulces, preciosas de toda la Escritura. Versículo 4 dice, y verán su rostro, verán su rostro, verán su rostro. Si no le para un pelo a usted, pues chequéese, por favor. Si eso no le emociona, chequéese. Si eso no trae gozo a su corazón, chequéese. Quizás el nombre suyo no está no escrito en ningún libro de la vida del Cordero. Si usted cuando escucha dice, ay, las palabras más preciosas de la Biblia son, verán su rostro, yo con un montón de palabras que son más preciosas que esas, pues posiblemente usted no tiene el Espíritu de Dios viviendo dentro de usted. Pues no hay nada que sea más glorioso que esa realidad. ¿Cuántos alaban, Señor? Definitivamente que sí. Right? Y la meta de la redención, nosotros somos redimidos. La meta de esta redención que Dios hizo por nosotros es que veamos su rostro. Amén. El chart que le di, la gráfica esa que le mostré hace un momento. ¿Se acuerda? ¿Cómo comenzó? Comenzó con comunión perfecta con Dios. Primera y segundo capítulo de Génesis. Pide para acá todo el mundo, por favor. Acá. Comunión perfecta con Dios. Donde Adán y Eva podían tener comunión con Dios, hablar con Dios, ver a Dios cara a cara. Y la finalidad de la redención es esa, que llegue el momento en que usted y yo volvamos nuevamente a ver a Dios cara a cara. Por eso debe pararle los pelos de punta. Por eso debe provocar gozo dentro de su corazón. No tengo tiempo para leerlo, pero tengo aquí la letra de la canción, esa preciosa, alabanza preciosa, inspirada por Dios definitivamente, que Marcos Vidal escribió acerca de cara a cara. Si ninguno no sabe cuál es, googlee cara a cara Marcos Vidal. And you will see that. Una cosa que dice, cuando llegue ese momento, no importa dónde me voy a sentar, no importa qué corona voy a tener, no importa qué, ni quién voy a ver, aquí yo lo que quiero es sentarme contigo, si preferiblemente separaditos tú y yo en una esquina, para poder mirarte cara a cara. Y somos muchos los que hemos derramado lágrimas escuchando esa alabanza. Y son muchos posiblemente los que han sido conmovidos, estremecidos en todo su ser, en un funeral quizás de un ser querido, cuando alguien canta esa alabanza. Y yo lo que someto a su consideración es que no debemos esperar estar en una circunstancia como esa para que la realidad de que algún día vamos a ver a Dios cara a cara nos estremezca. De eso se trata. No puedo cambiar. Voy a la iglesia, llevo años, he cogido consejería, me han llevado acá, y fui a retiro, y fui a encuentro, y me han orado, y me ungieron con aceite, y me pusieron cuántas cosas hoy. Mi vida no cambia. Primero, asegúrate que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Asegúrate que ha habido un momento de arrepentimiento y que has confesado a Cristo como el Salvador de tu alma y como el Señor el dueño de tu vida. Y si eso ha sucedido, pues entonces, mi hermano, mi hermana en Cristo, cambia. Stop. Deja de estar poniendo tus ojos en este país donde
estamos simplemente de paso. Empieza a enfocar tus ojos en ese país futuro, en nuestro destino final. Y vas a ver cómo tu vida va a cambiar radicalmente. Y con tu vida tu matrimonio, y con tu vida tu familia, y con tu vida tu negocio, si tienes uno. ¿Cuántos alaban a Dios? Tus relaciones, todo en tu vida va a cambiar. ¿Por qué razón? Porque vas a estar viviendo para eso, enfocado en eso. En el hecho de que, entre otras cosas, va a llegar el día en que voy a ver a Dios cara a cara. Vamos a ver cara a cara y vamos a reinar con Él. Reinar con Él quiere decir que nuestros cuerpos van a ser resucitados. Lo que quiero decir algo más, pero simplemente lo que quiero decir es que cuando resucitemos, vamos a tener un cuerpo como el de Cristo, un cuerpo perfecto. Filipenses 3:21, hablando Pablo de la ciudadanía celestial, dice: cuando Cristo venga, Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El punto es que cuando llegue ese momento, nosotros vamos a tener un cuerpo físico como el de Cristo, y el punto es que no vamos a estar flotando como espíritu, que vamos a estar flotando en el aire, en las nubes, como muchas veces se presenta en las películas. El tercer componente es el propósito de Dios. La gloria de Dios disfrutada por todas las naciones. Temer estos pasajes y tomamos la cena del Señor. Comenzamos hablando acerca del reino de Dios. Y dijimos que en toda la Escritura, cuando se trata del reino de Dios, vemos a Dios haciendo esto, trayendo su pueblo a su lugar para su propósito. Y desde Génesis, pasando por Éxodos, por Salmos, la monarquía, el reino dividido, profetas, venida de Cristo, el tiempo de la iglesia, eso es lo que nosotros hemos visto. Dios trayendo su pueblo a su lugar, al lugar que Dios quiere, ¿verdad? Tenemos relación con Él, con un propósito. Cuando llegue la consumación del reino, el propósito de Dios es que la gloria de Dios sea disfrutada por todos los pueblos. Escuche y vamos a orar. Apocalipsis 21:3 dice: yo oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y su pueblo es plural en griego, habla de mucho, de mucha gente, right? Y Dios estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 5, 9 y 10 nos ayuda a entender esto. Dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, hablando de Cristo, hablando del Cordero, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda clase social, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdote. Mira lo que dice: y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 7, 9 y 10 dice: después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, y eran ¿de dónde? De todas las naciones, de todos los tribus, todos los pueblos, todas las lenguas. Estaban delante del trono, estaban delante de la presencia del Cordero, y estaban vestidos de ropas blancas que Cristo ha limpiado para nosotros, y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, nuevamente, al que está sentado en el trono y a el Cordero. El punto es este: en el cielo vamos a ver una multitud diversa, de toda nación, de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua. Y esa multitud diversa van a estar viviendo, vamos a estar trabajando, right? Vamos a estar adorando juntos. En el cielo se va a escuchar un cántico unido, todo el mundo va a estar cantando, no sé el idioma.
cántico, en esencia, dirá, conforme a lo que hemos leído en Apocalipsis, digno es el Cordero de alabanza y de adoración. ¿Por qué digno es el Cordero de alabanza y de adoración? Escucha, porque el Cordero, Cristo Jesús, es el centro y el objeto de esa adoración gracias a su redención. Porque Él con su vida y con su sacrificio pagó el precio de nuestro pecado. Por eso es que dice que Él va a ser no solamente nuestra adoración, sino también va a ser nuestra lumbrera. Así que un día los pueblos, los reyes de cada nación le van a llevar gloria y honor al Dios de la gloria. Le van a dar la gloria y el honor al verdadero Rey. Un día vamos a ver al pueblo de Dios compuesto de esta multitud, de toda lengua, de toda nación, de todo linaje, en el lugar de Dios, en ese cielo nuevo, esa tierra nueva, para el propósito de Dios, declarando el cántico este que leímos en la porción bíblica: gloria a Dios por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Amén. God is good all the time.